Gracias por continuar con nosotros a través de toda la cadena del grupo Dominio Medios. La charla que tuvimos usted el día de ayer, usted y yo, con esta joven Alena Borisovna Karisova, de papá ruso y de mamá ucraniana, pero ya muchos años aquí en México, nacionalizada mexicana, no solamente nos indignó, sino vino a ratificar lo que ya hemos platicado en este programa y en los noticieros de nuestro grupo tanto tiempo, y que hemos dialogado con el exalcalde de Saltillo y diputado federal Jericó Abramo Mazo sobre la bola de abusos extraordinarios y multimillonarios de hospitales, compañías de seguros y farmacéuticas en conjunto, lo que él ha llamado esta inflación médica, y que ayer, cuando lo escuchamos de viva voz de Alena, era como darnos unas cachetadas a la realidad diciendo, oye, pues no estaba tan mal el exalcalde, el diputado, y lo que nos están diciendo, pues no, porque los que hemos vivido entrar a un hospital privado con una propia, por experiencia propia o por un familiar, ya lo sabíamos, nada más que nadie se había atrevido a sacar un caso de este tipo y fue cuando nosotros dimos un paso adelante. Estoy inundado en mis redes sociales y en nuestro WhatsApp público de la cantidad de irregularidades que me están compartiendo a raíz de la entrevista del día de ayer. Jericó Abramo Mazo está con nosotros esta tarde, como siempre le agradezco que abra un espacio en su agenda. ¿Qué tal? ¿Cómo está, diputado? Un gusto estar en su programa y lo saludo con gran respeto a usted y a todo su auditorio. Pues es muy lamentable lo que le pasa a esta joven, lo que le pasa a miles de pacientes en el país con los excesos que cometen los hospitales privados y las aseguradoras de gastos médicos mayores. Ahí es donde se desata esta confabulación que no reconocen, pero que viven y vivimos todos los que tenemos un seguro de gastos médicos mayores. Hay 14.5 millones de pólizas que aseguran a un estimado de más de 30 millones de personas. Y esto es lo que viven miles de ellos por la falta de equilibrio y transparencia en el ejercicio de los costos de gastos médicos. ¿Qué le pasó a esta joven? Que le dijeron lo de siempre, con seguro pasa por la puerta A y sin seguro por la puerta B. Y cuando hablan cuando siempre te preguntan en un hospital privado, ¿tiene seguro? Es porque cuando tiene seguro los hospitales privados meten un incremento de precios por encima de lo que usted y yo vemos en los reflejos de costos de operaciones. Le pongo un ejemplo muy claro. Los hospitales privados les piden las aseguradoras que les den un 30 o un 40% de descuento sobre los procedimientos que ellos van a pagar. Algo que al cliente, como usted, como yo, como Elena, no le reportan, pero sí se lo dan a los hospitales y los hospitales no se lo dan al paciente. Los hospitales reflejan el 100% de la factura en el paciente para que el paciente crea que su procedimiento costó mucho dinero y que el seguro pagó todo eso. El seguro paga entre el 60 entre el 55 o el 70% del costo real de la operación. Por eso, don Mario, propuse yo estas 5 iniciativas de ley que vendrán a servir para regular y detener los excesos de aseguradoras y para obligar a los hospitales privados a que presente su lista de precios. Los hospitales privados no quieren presentar lista de precios porque al presentarla van a enseñar lo que traen y ya no van a tener y ya van a verse obligados a justificar cuando hay un incremento por encima de Sí. la competencia. Ahorita quisiera repasar otra vez las propuestas, diputado, porque sé que es una lucha titánica y yo decía que cómo pueden 499 legisladores, legisladoras ignorar este multimillonario fraude, porque son fraudes, ¿eh? Voy a hacer más un repaso de lo de que me platicó Elena ayer rapidito. Uno, después de que la doctora la dio de alta, ella dice que venía de Cancún. Ella es exploradora y investigadora para mejorar los corales, por cierto, una carrera hermosísima, y venía manejando de Cancún a Monterrey, algo comió, le cayó sumamente mal, pues se lo estuvo tratando hasta que ya empezó a sangrar y pues tuvo que ir al hospital que le queda a 5 minutos de su casa, que es este Doctors Hospital. Y resulta que, bueno, ya la trataron, el laboratorio muy eficiente, le detectaron cuál era el problema
Y la doctora llegó un día, le dio el sábado, no, le llegó un miércoles y le dio su alta médica. De ahí a poder solucionar su problema administrativo, fueron 30 horas más, de las cuales tuvo que quedarse una noche por temas administrativos que además le cargaron a ella o a su compañía de seguros por culpa del hospital que no se ponía de acuerdo con ello. Esa es una. Dos, que resulta que pidió ella un desglose porque detectó, diputado, dos documentos que le presentaron a ella que supuestamente ella había firmado y no era su firma, o sea, le habían falsificado su firma en dos documentos. Entonces, ya desconfiando, pidió ella la relación desglosada de los costos y fue cuando se dio, Polo, no sé si tengas ahí la relación del Pepto-Bismol, la hojita esa, y dice que vio que le estaban cobrando una cajita de 24 pastillas de Pepto-Bismol en 6,600 y picadillo de pesos. Entonces dice, seguramente se equivocaron. Dice, todavía bajamos mi esposo y yo en silla de ruedas a la caja. Dile, señorita, no, corríjame aquí porque seguramente. Y la cajera le decía, ¿qué cosa? Pues es que aquí dice que me están cobrando 24 pastillas de Pepto-Bismol en casi 7,000 pesos. Dijo, no, así es. Cuesta 265 o 275 pesos cada pastilla de Pepto-Bismol. En Farmacia del Ahorro, diputado, valen 82 pesos. La cajita. La caja. Aquí se la estaban cobrando casi en 7,000 y además le dijeron que ese era el verdadero precio, que no había ningún error. Y esto es lo más grave. Y esto es lo que yo le quiero dar crédito a usted por lo que está haciendo. Porque volteó la cajera y le dijo a ella, ¿y a ustedes qué les preocupa si el seguro se los va a pagar? Eso es lo que ha pasado en México, don Mario, en los últimos 15 años. Por eso la inflación médica está tan elevada. La queja de las aseguradoras, también lo tengo que decir porque me he reunido con las dos partes, primero con los pacientes, con los afectados, me he reunido con los hospitales privados y me he reunido con las empresas de seguros de gastos médicos. ¿Qué me di cuenta, don Mario? Que las empresas de seguros de gastos médicos dicen, los hospitales me inflan los precios, por eso yo tengo que subir mis pólizas anuales. Y los hospitales dicen, las aseguradoras se tardan mucho en pagarme, por eso yo le meto un inflación, yo inflo los precios de medicinas, de procedimientos, de sillas de ruedas, de rayos X, de medicina, de atención médica, de noche de hospital, porque con eso compenso el costo financiero de que se tarden tanto. Al final del día, el gran afectado es el paciente, como hoy vemos el caso de Alena. Ella es uno de los miles de casos que cada año se presentan y que están registrados en la Conducef y en la Profeco y que nadie los resuelve. No hay respuesta porque no hay dientes en la ley que le permita garantizarle a la gente sus derechos. ¿Qué estamos planteando y qué plantea un servidor? Que los legisladores y legisladoras de Morena que ya vieron las 5 iniciativas que presenté, porque no es una sola, son 5. De hecho, el senador Waldo presentó una para que las pólizas no suban más de la inflación anualmente para las personas arriba de 60 años. Yo estoy planteando una reforma integral que habla de los adultos mayores, que habla de que se le ponga un tope de la inflación más hasta 2 puntos a las aseguradas después de los 60 años, que habla de que se haga un nuevo sistema de amortización a los jóvenes desde que contratan su seguro, que habla de que los hospitales tienen que transparentar sus cuentas de hospital y tienen que registrarlas en la Secretaría de Economía para que la Secretaría de Economía vía Profeco puedan sancionar y poner en regla a quienes se pasen de listos, en este caso como el caso de Alana. Y otra más, que se haga una lista nacional de médicos para que si usted desea atenderse con la doctora o el doctor A o B, usted lo puede hacer con toda libertad y que el doctor quede, al firmar ese convenio, de acuerdo con lo que le va a pagar la aseguradora y no le anden cobrando a usted o a Lana por fuera, porque luego los doctores dicen, yo no trabajo con la aseguradora, y te andan cobrando por fuera, entonces de nada sirvió tener un seguro. Entonces, estamos buscando garantizar los derechos de los usuarios, de los pacientes, evitar este tipo de excesos. Yo entiendo que los hospitales hacen millonarias inversiones, pero son inversiones que con los costos de competencia real pueden sacarse en costos de mediano y largo plazo. Ellos quieren sacar todo en una caja de pastillas y eso es lo que no podemos permitir. Me dices, Polo, cuando tenga las fotos que estábamos hablando del desglose, porque ya se viene muy clarito. Ahí está, esa rayita, no sé si las alcanza a ver, diputado. A ver. Eso que está ahí subrayado, ese es el costo de la cajita de Pepto-Bismol. Son, ¿qué?
Bueno, 6,600 y picadillo de pesos. Ese es el desglose físico, la hoja física que ya me mandó. Y yo verifiqué en Farmacias del Ahorro y vale 83 pesos y no seis mil Don seiscientos Mario, le pesos. voy a mandar una decena de cuentas médicas como lo de Alana. Tengo pastillas de Exivant, que la caja vale 860 pesos con 15 pastillas. Cada pastilla a un paciente por 2 días se la cargaron en 1,200 pesos. Qué Cada bárbaro, pastilla de Exivant. La caja qué vale bárbaro. 800, ¿eh? O sea, sacan 15,000 pesos de utilidad del costo de las pastillas, para que nos Le demos una idea. perderán, diputado, al negocio. No pierden ahora. En México el negocio de la salud ha sido un gran negocio y la excusa de los hospitales, y te dicen los privados, oye, pero yo doy un servicio que el sector público no da. Sí, estoy de acuerdo, pero lo cobras, no lo regalas. Y además lo cobras bien cobrado. Y además el usuario, como todas y todos los 34 millones de usuarios de los seguros de gastos médicos, pagamos con gran esfuerzo las pólizas. Y lo que están haciendo las aseguradoras es aventando a todos los arriba de 55, después de los 50 años, nos están aventando con incrementos que van hasta el 90% anual Sí, para que usted y yo lo dejemos de pagar, sí. y nos van a mandar al sector público. Y esa carga de salud y financiera la va a terminar pagando el Estado mexicano de sus impuestos y de mis impuestos y de todos los impuestos de todo el país. Y vamos a tener un grave problema de contención en enfermedades de alto riesgo. A esta dama, Alena, además detectó que le estaban cobrando el uso de quirófano cuando ni siquiera lo utilizó el Doctor's Qué Hospital. bárbaros. Están abusando. Yo le pido a esta, Alena, a Elena, que ponga una denuncia en Profeco. Es bueno que quede sentado, que lo haga también con Conducef y que cuente con todo nuestro apoyo. Ahorita le dejo mi teléfono para darle la guía de qué tiene que hacer. Hoy la ley es tortuoso el camino, pero al final del día tenemos que visibilizar este problema ante las instancias que tenemos actuales, que son muy precarias, porque la Comisión de Arbitraje Médico y los órganos de denuncia de consumidor no tienen los dientes suficientes para sancionar este tipo de excesos en las tarifas, porque no hay quien regule un tope de tarifas, no lo hay. Por eso la ley que yo propongo es: publica las tarifas hospital, tú ABC, tú Los Ángeles, tú Doctors, tú Muguerza, tú Hospital del Norte, tú Conchita, publica tus tarifas y compitan entre ustedes. Y al competir entre ustedes, el usuario va a ser el gran ganón y los seguros van a tener que estabilizar las pólizas. en Por toda eso, competencia, el usuario y el cliente siempre van a ser los beneficiados. Ahora, en el momento que los hospitales publiquen y hagan transparentes sus costos, nos vamos a evitar este tipo de sorpresas. Y entonces ya podemos empatar, a ver, yo quiero este nivel de hospital que tiene estos precios y este nivel de póliza que me da la cobertura de ese hospital. Pero sí, no ya cuando voy de salida, que me dicen que me abrieron una tripa cuando no me la abrieron y me van a cobrar un peptobismol de 7,000 pesos, pues ya cuando voy de salida. o 12 gasas esterilizadas de 6,500 pesos, que tengo evidencia de eso. 12 gasas esterilizadas que vale 36 pesos la caja en la farmacia. Estamos sumamente indignados, otra vez, porque este es un caso real de los que usted y yo ya hemos platicado. Aquí somos 6 millones de nuevo leoneses, vamos a ponerle 5, 4 en edades económicamente activas. ¿Qué hacemos para presionar para que esto funcione? Ahí le va. Ahí está nuestro amigo el senador Walto, que es de Morena. Las iniciativas ya están en la Cámara de Diputados presentadas desde el mes de febrero. Waldo presentó otra ya en marzo. Yo le pido a Waldo, ya hicimos un foro en la Cámara, ya hicimos un foro en el Senado. A ver, Waldo, que es amigo mío y le tengo aprecio. A ver, Waldo, presiona a la Cámara de Senadores para que la Cámara de Diputados, vía Ricardo Monreal, ya dictaminen esta ley. No la quieren dictaminar porque no se le ocurrió a Morena. Al final del día, si usted me pregunta, ese es el problema que traen los de Morena. No quieren dictaminar la ley porque ellos no la presentaron y porque no les interesa a la gente que paga seguros de gastos médicos. Se lo digo porque lo he escuchado. Me he reunido con el 90% de las legisladoras y los legisladores de la 66 legislatura de la que formo parte en la Cámara, y todos me dicen: Jericó, está excelente la iniciativa, vamos a aprobarla ya mañana, ¿ok? Ya fui con el Verde, dice que está de acuerdo Carlos Puente. Ya fui con el PT y está de acuerdo el coordinador. Ya fui con el partido MC, Ivonne Ortega me dice que vota MC todos. Ya fui con el PAN y Lisha me dice que vota. Rubén Moreira del PRI dice cuenta con los votos del PRI. ¿Quién me falta? Ricardo Monreal.
He hablado 7 veces con Ricardo Monreal y me dice, hay que analizarlo, hay que verlo, es que hay que pensarlo, es que hay que ver la posibilidad. Con todo respeto, don Mario, he sido 4 veces legislador federal de territorio, nunca he ido a una plurinominal, siempre he competido. Esta es mi cuarta diputación federal y le puedo decir que conozco muy bien el proceso legislativo. Si Morena quiere, esta ley pasa. Ya basta de grilla, ya basta de estar diciendo de que vamos a hacer otro foro, el foro ya se hizo, la discusión ya se hizo. Mi querido Waldo, desde aquí te hago un llamado respetuoso. Vamos a presionar, tú en el Senado, yo en la Cámara, para que ya los coordinadores parlamentarios en el Senado, Adán Augusto López, y en la Cámara, Ricardo Monreal, puedan ordenarle a sus legisladores que ya legislen y que ya voten lo que sí es urgente, como la ley de seguros médicos que propusimos tú y yo hace más de 5 meses. Yo me encargo bueno, seguramente Waldo está escuchando este programa, por como siempre lo hace. Acabo de platicar con él en público, en vivo, hace unos días. De cualquier forma, platico yo con él en corto o en una entrevista para que se comprometa a ello. Y si no, todos los que nos están viendo y escuchando aquí en el noreste del país y sobre todo en el estado de Nuevo León, le vamos a mandar mensajitos a Waldo para que se mueva un poquito más. Y como anda Waldo un poquito moviéndose para salir en la foto del 27, pues digo, Claro. ¿no? Ahora es cuando, A ver, Waldo. que no sea nomás grilla, que sea hecho. Ya está la materia legislativa, ya están las leyes ya están las leyes en las comisiones. ¿Sabe usted que de las 5 leyes que propuse, 3 son para la Comisión de Hacienda? Y Morena tiene 6 meses que no nombra presidente y presidente de Comisión de Hacienda, por consiguiente no las podemos dictaminar. Y hablas con el coordinador Monreal y te dice, claro que sí, lo vemos mañana, lo vemos pasado, hay otras prioridades. Oiga, discúlpeme, atender a 14.5 millones de pólizas de este país que le van a quitar carga médica y fiscal al sistema mexicano, pues se me hace una irresponsabilidad no votarlas. ¿Qué le pasa a Morena? Pues que Morena trae tantos problemas al interior, está implosionando, no sabe qué hacer, los grupos están peleando tanto entre ellos que están dejando de legislar. Y lo más importante es legislar para el pueblo sin importar colores partidistas ni narrativas. Por eso desde aquí está mi mano amiga, yo aprecio a Waldo. Waldo, fuera máscaras, vamos a pedirle, tú a Adán y yo a Monreal, que ya las voten. Tú, Waldo, que eres parte de la 4T, que eres parte de Morena, es bien fácil. ¿Quieres que esto camine? Vamos a que camine, no nomás como un tema de dicho, sino de hecho. Me gusta. ¿Me puedo quedar como testigo de calidad de Don esta Mario, propuesta? ofrezco que vayamos a su programa los dos con las 5 iniciativas mías y la una de Waldo para que las integremos. Yo no tengo Va. problema que la firme Waldo la mía ni yo firmar la de él. Al revés, juntos, sin colores partidistas, sin ideología y sin narrativas políticas, que sea por el bien de los pacientes. Porque no haya más casos como los miles que ya tienen ustedes acumulados, los que yo estoy recibiendo, y que no haya más casos como los de Alena, de ese tipo de hospitales. Diputado, muchas gracias como siempre, por la disposición. Abraham, Gracias. aquí estamos a órdenes, don Mario, trabajando y le mando un gran abrazo y mis respetos. Gracias, lo mismo, gracias de regreso. Es el diputado federal por el PRI, Jericó Abramo Mazo, exalcalde de Saltillo. Ya regreso con más.